El niño estaba arrodillado entre la basura cuando la bolsa se rompió y la comida podrida cayó al suelo. Intentó recogerlo todo con desesperación, como si esa comida echada a perder pudiera salvar el día. Fue en ese momento cuando el auto negro se detuvo justo frente a él. La puerta se abrió despacio. Un hombre de traje bajó. Miró primero la suciedad. Después al niño. Y entonces se quedó helado al ver el anillo en su mano. No era una mirada de compasión. Era miedo. Un miedo seco, de esos que aprietan la garganta. Al niño le extrañó aquella mirada, pero ya estaba acostumbrado a las miradas torcidas, al asco y al desprecio. Solo que esa mirada era diferente. No parecía estar viendo a un niño, parecía estar viendo a un fantasma. El millonario dio un paso al frente, como si quisiera confirmar lo que sus ojos le estaban diciendo. El niño echó la mano hacia atrás, intentando esconder el anillo viejo y rayado que llevaba desde hacía años. Demasiado tarde. El hombre ya lo había visto. Y, en ese instante, algo muy antiguo despertó dentro de él. No sabía quién era el niño. No sabía de dónde había venido. Pero si sabía una cosa con absoluta certeza, ese anillo no podía estar ahí. No en ese dedo. No en esa mano. No con ese niño. Y lo que aún no sabía, era que, al llevar a ese pequeño a su casa, estaría llevando con él la única prueba capaz de destruir todo lo que había construido. Si crees que esto ya es fuerte, espera a descubrir por qué ese anillo hizo que uno de los hombres más poderosos de la ciudad perdiera el equilibrio en cuestión de segundos. Porque no era solo un objeto viejo. Era un vínculo directo con un crimen enterrado hacía años. Un crimen que nunca se resolvió. Un crimen por el que alguien pagó para que el mundo lo olvidara. Y lo peor no era el pasado. Lo peor era lo que vendría después. Porque, a partir de ese momento, cada gesto de bondad empezó a parecer un intento de control. Cada cuidado comenzó a oler a culpa. Y cada silencio escondía algo que nadie tenía el valor de decir en voz alta. El niño creyó que estaba siendo salvado. Pero tal vez estaba entrando en la casa equivocada. Quédate hasta el final, porque la verdad detrás de ese anillo no solo va a cambiar la historia del niño, también va a demostrar que, a veces, quien extiende la mano para salvar a alguien es exactamente quien más teme ser desenmascarado. Durante años, aquel niño vivió como si no existiera. La ciudad pasaba junto a él todos los días, pero nadie veía a un niño allí. Veían suciedad. Veían una molestia. Veían una escena triste que era más fácil ignorar que enfrentar. Aprendió muy pronto que el hambre no espera, que el frío no avisa y que la humillación se vuelve rutina cuando nadie te llama por tu nombre. Dormía entre cartones mojados, despertaba con el ruido de los camiones y pasaba el día disputando restos con gente tan rota como él. El mundo seguía funcionando. Y él seguía siendo invisible. El anillo apareció cuando todavía era muy pequeño. No sabía de dónde había salido. Solo sabía que lo llevaba desde siempre. Era la única cosa que sentía que realmente le pertenecía. En los peores días, pasaba el dedo por ese metal gastado como quien busca algún recuerdo que nunca tuvo. Era extraño, porque el objeto no encajaba con su vida. No era bonito, pero tampoco parecía basura. Tenía un dibujo antiguo, casi borrado, como si cargara una historia que nadie se había atrevido a contar. Y, aún sin entender por qué, nunca se lo quitaba de la mano. Había noches en las que se quedaba mirando el cielo oscuro e imaginando si alguien, en algún lugar, alguna vez lo había extrañado. No a cualquier niño. A él. Porque el abandono más cruel no es solo pasar hambre. Es crecer con la sensación de que tu ausencia no cambia nada en la vida de nadie. Pero, aquella mañana, eso empezó a cambiar. Y no porque alguien finalmente sintiera lástima, sino porque alguien reconoció en su dedo una verdad que debería haber permanecido enterrada. El hombre que bajó del auto no estaba acostumbrado a escuchar un no. Era de esos que entran a cualquier lugar sin pedir permiso, porque toda la vida aprendieron que el dinero abre puertas incluso antes de tocarlas. Su nombre tenía peso.
dueño de empresas, edificios, contratos y favores políticos, tenía la reputación de alguien que había triunfado en la vida por mérito, inteligencia y visión. En la televisión parecía impecable. En las portadas de revista parecía intocable. Pero, frente a aquel niño sucio, su postura vaciló por un segundo. Y eso casi nunca ocurría. Se agachó despacio, intentando parecer tranquilo. Le preguntó si estaba solo. El niño no respondió enseguida. La gente rica nunca se había detenido a preguntarle nada. Cuando se detenían, era para ordenarle que se fuera, quejarse del olor o amenazar con llamar a la policía. Pero aquel hombre insistió. Su voz era baja, controlada, pero había tensión en ella. Mucha. Entonces el niño dijo lo que siempre decía, que no le debía nada a nadie, que recogería sus cosas y se iría. El millonario volvió a mirar el anillo y respiró hondo, como si luchara por no mostrar el impacto. En ese instante, se tomó una decisión demasiado rápido. El hombre le ordenó al chofer que abriera la puerta. Dijo que el niño se iría con él. Sin explicación. Sin lógica. Sin tiempo para pensar. Parecía generosidad. Parecía un milagro. Parecía una de esas historias en las que el destino decide compensar años de dolor con un gesto inesperado. Pero había algo extraño en esa prisa. La bondad verdadera acoge. Esa prisa escondía otra cosa. Y el niño todavía no sabía que estaba saliendo de la basura directo hacia el lugar donde la mentira respiraba mejor. Cuando el auto cruzó el portón de la mansión, el niño sintió que todo el cuerpo se le tensaba. Era demasiado lujo para alguien que se había acostumbrado a dormir en el suelo. Jardín perfectamente cuidado, una escalera enorme, ventanas brillando, empleados caminando en silencio como si cada paso hubiera sido ensayado. Aquello no parecía una casa. Parecía un mundo al que él nunca debería entrar. Y tal vez por eso se quedó tan callado. Porque, a veces, cuando alguien ha vivido demasiado tiempo del lado de afuera, entrar en un lugar hermoso también duele. Hace que una persona se dé cuenta de todo lo que nunca tuvo. Una empleada llevó al niño a bañarse, le dio ropa limpia, comida caliente y una cama. Él miraba todo como quien espera que en cualquier momento aparezca alguien gritando que hubo un error. Pero nadie gritó. El millonario observaba desde lejos, siempre en silencio, siempre controlado, siempre con los ojos volviendo al anillo. El niño lo notó más de una vez. Mientras comía, mientras se sentaba, mientras caminaba por el pasillo. No era una mirada de curiosidad. Era vigilancia. Como si ese objeto fuera una amenaza viva. La primera noche, el niño casi no durmió. El colchón era demasiado suave. El cuarto era demasiado limpio. El silencio era demasiado grande. Para quien se acostumbra al ruido de la calle, la comodidad también asusta. Apretó el anillo con fuerza antes de cerrar los ojos, como hacía todas las noches. Y, al otro lado de la casa, el hombre que lo había llevado hasta allí tampoco durmió. Porque sabía que aquel niño no había traído solo hambre, suciedad y carencia. Había traído una pregunta antigua. Y, con ella, la posibilidad de que todo se viniera abajo. En los días siguientes, todo ocurrió rápido. Aparecieron abogados. Prepararon documentos. Llamaron a médicos. El millonario dijo que quería darle al niño una vida digna, un nombre, estudios, protección. Quien lo veía desde afuera encontraba todo conmovedor. La historia comenzó a correr entre los empleados, luego entre conocidos, hasta convertirse en un hermoso ejemplo de humanidad. Un hombre poderoso abriendo las puertas de su propia casa a un niño abandonado. Era el tipo de historia que limpia la imagen, suaviza la opinión pública y hace que todos quieran creer que todavía existe bondad en la cima. El niño, por su parte, intentaba entender por qué estaba pasando todo eso. Una parte de él quería confiar. Quería hacerlo de verdad. Porque el corazón de quien ha sido rechazado tantas veces se aferra a cualquier oportunidad de pertenecer. Pero otra parte sentía una presión extraña en el pecho. El hombre era educado, incluso generoso, pero distante. Nunca lo abrazaba. Nunca sonreía de verdad.
Nunca le preguntaba por sus sueños, sus miedos o sus recuerdos. Solo preguntaba una cosa, ¿de dónde había salido el anillo? Y el niño siempre daba la misma respuesta, no lo sabía. Lo tenía desde que tenía memoria. Fue ahí cuando la historia dejó de parecer simple. Porque cuando lo único que realmente le interesa a un hombre no es el niño que salvó, sino el objeto que lleva consigo, la bondad ya no se siente tan limpia. Y cuanto más el millonario insistía en ese tema, más el niño sentía que, en el fondo, no había sido elegido por quien era, sino por algo que ni siquiera él mismo entendía. Una tarde silenciosa, el millonario le pidió ver el anillo de cerca. Intentó sonar casual. Dijo que quizá podría mandarlo a limpiar, restaurarlo, dejarlo más bonito. El niño retrocedió de inmediato. No sabía explicar por qué, pero ese objeto era lo único que aún le daba seguridad. No quería que nadie lo tocara. El hombre insistió con una amabilidad exagerada, lo que hacía todo aún más extraño. Entonces, por primera vez, el niño vio irritación en su rostro. Fue rápido. Apenas un segundo. Pero suficiente para mostrar que detrás de la máscara algo estaba rompiéndose. Esa noche, el niño decidió observar mejor el anillo. Pasó el dedo por los bordes, lo acercó a la luz de la lámpara y notó una inscripción casi borrada en la parte interna. No podía leerla completa, pero había una letra. Tal vez dos. Y un símbolo pequeño que parecía un escudo o una marca antigua. Nada de eso tenía sentido para un niño que había crecido en la basura. Pero tenía demasiado sentido para alguien rodeado de secretos costosos. Y, en otra parte de la casa, el millonario hablaba por teléfono en voz baja, pidiéndole a alguien que encontrara archivos, fotos e informes sobre un caso cerrado años atrás. A esa altura, ya no era coincidencia. El anillo era una llave. Tal vez no habría una puerta real, pero sí habría un recuerdo que alguien había hecho todo lo posible por borrar. Y lo peor era que el niño empezó a notar que, desde que había llegado, la gente de la casa hablaba en voz baja cuando él pasaba. Interrumpían conversaciones. Evitaban mirarlo por mucho tiempo. Como si su presencia hubiera despertado un miedo antiguo que aún seguía vivo en ese lugar. Todo cambió la mañana en que el niño escuchó a dos empleados discutiendo en la cocina. No sabían que él estaba allí. Uno decía que aquello era una locura, que el jefe había ido demasiado lejos esta vez. El otro le ordenaba que se callara, porque ciertas cosas no se repetían ni en susurros. El niño se quedó quieto, escuchando fragmentos sueltos. El mismo anillo. No puede ser. Si alguien lo descubre, su corazón empezó a latir con fuerza. No entendía toda la historia, pero entendió algo simple: ese anillo era conocido allí. Y eso significaba que alguien estaba mintiendo. Más tarde, intentó preguntar. Nadie respondió. La gobernanta cambió de tema. Un guardia le dijo que no debía caminar solo por la parte antigua de la casa. Y el millonario, cuando notó que el niño estaba más callado de lo normal, se volvió aún más atento, más presente, más controlador. Era como si quisiera rodearlo de comodidad para evitar que se acercara a la verdad. Pero hay algo que los adultos olvidan: un niño abandonado aprende a reconocer el peligro muy pronto. Y ese niño ya había entendido que la sonrisa amable de aquel hombre no venía de la paz. Venía del miedo a perder el control. Esa misma noche, sin poder dormir, salió de su cuarto y empezó a caminar por el pasillo oscuro. Fue entonces cuando vio una luz saliendo por debajo de la puerta del despacho. Escuchó voces. Una era la del millonario. La otra, la de un hombre que decía claramente: si ese chico es quien creemos, ya no podemos seguir ocultándolo. El niño contuvo la respiración. No sabía quién creían que era. Pero entendió, en ese instante, que su llegada no había sido casualidad. Y que la respuesta podía ser mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Años atrás, cuando el imperio del millonario aún estaba en construcción, hubo un escándalo que fue silenciado. Oficialmente, se trató como un accidente industrial. Un incendio. Un problema contable. Una desaparición sin explicación. Nada lo suficientemente grande como para derribar su nombre.
Nada lo suficientemente claro como para provocar un arresto. El dinero, la influencia y el silencio hicieron el resto. La prensa olvidó. La policía cerró el caso. Los testigos desaparecieron de la historia. Y, como suele ocurrir cuando el poder decide reescribir la verdad, el tiempo se encargó de barrerlo todo. Pero lo que los periódicos nunca supieron es que había una mujer en el centro de todo. Una mujer que intentó denunciar el esquema, guardar pruebas y proteger a alguien. Tenía relación directa con uno de los antiguos socios del imperio. Y, poco antes de desaparecer, llevaba consigo un anillo igual al del niño. No por lujo. No por valor material. Sino porque esa pieza formaba parte de algo mayor, un vínculo, una identificación, tal vez la última prueba física de una conexión que debía ser borrada. Cuando ella desapareció, el caso murió con ella. O al menos eso fue lo que todos creyeron. El problema es que ciertas verdades no desaparecen. Cambian de forma. A veces se convierten en documentos. A veces en cicatrices. Y, en esa historia, se habían convertido en un niño delgado, silencioso y desconfiado, criado en la basura con un anillo en el dedo. Sin saberlo, él era el fragmento vivo de un pasado que el millonario había enterrado con dinero e influencia. Y ahora ese pasado caminaba por la casa, dormía en una habitación de huéspedes y hacía preguntas que nadie quería responder. En los días siguientes, el niño cambió. Ya no caminaba por la casa como alguien agradecido por todo. Caminaba como alguien que busca. Observaba fotos, escuchaba pasos, memorizaba horarios. Empezó a notar detalles que antes no veía. Una pintura cubierta en una sala poco usada. Una caja antigua cerrada. Un retrato retirado de la pared, dejando un cuadrado más claro en la pintura. Era extraño cómo las mansiones ricas esconden sus secretos en objetos decorativos, pasillos cerrados y puertas de las que nadie habla. El niño no entendía de poder, pero entendía de ausencia. Y esa casa estaba llena de ellas. Una tarde, encontró un álbum antiguo olvidado en una repisa baja de la biblioteca. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Reuniones, fiestas, hombres de traje, mujeres sonriendo. Hasta que una foto le quitó el aire. En una esquina, medio desenfocada, había una mujer con un anillo igual al suyo. El mismo diseño. La misma forma. El mismo símbolo casi borrado. El niño se quedó mirando la imagen como si el rostro de ella pudiera darle todas las respuestas. No la recordaba. No tenía ningún recuerdo. Pero algo dentro de él dolió. Un dolor profundo, antiguo, sin nombre. Antes de que pudiera ver más, el álbum fue arrancado de sus manos. El millonario estaba detrás de él. No gritó. Y eso fue lo que más asustó. Solo cerró el álbum lentamente y dijo que eran cosas del pasado, sin importancia. El niño preguntó quién era la mujer. El hombre tardó en responder. Solo dijo que hay personas que siguen trayendo dolor incluso después de desaparecer. Fue una frase fría, pesada, difícil. Y en ese instante, el niño entendió algo terrible, tal vez la única persona que podía decirle quién era, había sido silenciada por saber demasiado. A partir de ese momento, el millonario dejó de fingir normalidad. Ordenó reforzar la seguridad, limitó los espacios por donde el niño podía moverse y trató de acelerar la adopción definitiva. Quería resolver todo en papeles antes de que la verdad se saliera de control. Parecía protección, pero era contención. Parecía cuidado, pero era miedo disfrazado de generosidad. Y el niño lo sintió con claridad. Por primera vez desde que había entrado en esa casa, entendió que podía estar en peligro. No el peligro del hambre o de la calle. Un peligro más limpio, más elegante, más silencioso. El tipo de peligro que sonríe mientras decide qué hacer contigo. Pero el pasado ya se estaba filtrando por todos lados. El hombre del despacho volvió a aparecer. La gobernanta, consumida por la culpa, dejó escapar que la mujer de la foto no había desaparecido por casualidad.
Y una vieja caja, escondida detrás de un armario en una parte prohibida de la mansión, dio el golpe final: documentos, recortes, un certificado incompleto y una carta manchada por el tiempo. El niño apenas podía entenderlo todo, pero reconoció una frase repetida en el papel: si me pasa algo, protejan a mi hijo. El suelo desapareció bajo sus pies. Hijo. Esa palabra golpeó su pecho como una puerta que se abre a la fuerza. No tuvo tiempo de procesarlo. El millonario apareció, vio la caja abierta y, por primera vez, perdió completamente la máscara. Ordenó que todos salieran. La voz le falló. El rostro se endureció. Y allí, sin público, sin cámaras, sin prestigio, dejó escapar lo que había intentado ocultar desde el primer segundo: no debiste encontrar eso. No era negación. No era sorpresa. Era confirmación. Y el niño entendió que el hombre que lo había sacado del basurero quizá nunca quiso salvarlo. Tal vez solo quiso impedir que descubriera quién era en realidad. La verdad llegó fragmentada, pero llegó. La mujer de la foto era la madre del niño. Ella había intentado exponer un esquema millonario que involucraba fraudes, muertes encubiertas y un incendio provocado para eliminar pruebas. El millonario no había disparado con sus propias manos, pero había permitido, financiado y protegido todo lo que vino después. Cuando se dio cuenta de que ella guardaba documentos y podía entregarlos, ya era demasiado tarde para retroceder. La mujer huyó con su hijo, que aún era muy pequeño. En algún momento, se perdieron. Ella desapareció. Y el niño terminó siendo devorado por la calle, sin nombre, sin protección. El anillo era la última prueba viva de esa conexión. Un símbolo que unía a la madre con uno de los implicados y también con los documentos ocultos. Cuando el millonario vio al niño en el basurero, reconoció el anillo de inmediato. En ese instante entendió que el pasado había regresado en forma de niño. Y decidió llevárselo no por compasión, sino por control. Quería saber cuánto sabía el niño. Quería encontrar el resto de las pruebas. Y, sobre todo, quería mantener al enemigo más peligroso posible bajo el mismo techo. El problema fue que la convivencia provocó algo que no había previsto: el crecimiento de la culpa. Porque, por primera vez en muchos años, aquel hombre miró de frente la consecuencia humana de su ambición. No eran números, contratos o procesos. Era un niño real. Un niño que pasó hambre. Un niño que durmió en la basura. Un niño que perdió a su madre y su identidad mientras él protegía su imperio. Y eso quebró algo dentro de él. Pero la culpa no borra un crimen. El arrepentimiento no devuelve la infancia. Y ahora tendría que elegir entre seguir mintiendo, o decir la verdad y ver todo lo que construyó derrumbarse ante sus ojos. A la mañana siguiente, la casa parecía suspendida en el tiempo. Los empleados evitaban cruzarse, los teléfonos sonaban en habitaciones cerradas y autos extraños entraban y salían por el portón lateral. El niño ya no se sentía huésped, ni adoptado, ni salvado. Se sentía una prueba. Era duro entenderlo tan pronto, pero tenía sentido con todo lo que había vivido. Personas como él rara vez eran vistas como personas. Primero fue invisible en la calle. Ahora corría el riesgo de convertirse en una pieza de escándalo. Aún así, por primera vez, no quiso huir. Quería saberlo todo. Quería que la historia de su madre tuviera nombre, rostro y consecuencias. El millonario pasó horas encerrado en su despacho. Cuando salió, estaba destruido. No destruido como alguien que pierde dinero. Destruido como alguien que ya no puede sostener su propio reflejo. Llamó al niño para hablar. Dijo que podía seguir mintiendo, comprar silencio, hacer desaparecer documentos y convertir todo en una nueva versión aceptable. Su poder aún era grande. Pero también dijo que, si hacía eso, volvería a pisotear la memoria de la única persona que había intentado proteger a ese niño. Fue la primera vez que habló sin arrogancia. Sin personaje. Sin fachada. Solo como un hombre aplastado por el peso de lo que decidió ocultar. El niño escuchó todo sin llorar. Era un silencio duro, demasiado adulto para su edad. Y entonces hizo una pregunta simple:
brutal, imposible de esquivar, ¿mi madre murió por tu culpa? El hombre cerró los ojos. Tardó en responder. Y cuando lo hizo, no hubo excusa que aliviara nada. No había sido una orden directa, pero había sido complicidad, cobardía y ambición. En otras palabras, había sido culpa. Y el niño entendió algo en ese instante: algunas personas no matan solo con las manos. Algunas matan con el silencio. Y eso, a veces, es aún peor. Al final, la revelación prometida llegó como siempre llega cuando ya no cabe dentro de una casa: salió al mundo. Los documentos fueron entregados. La carta salió a la luz. La conexión entre el anillo, la madre del niño y el antiguo crimen fue expuesta. Los medios retomaron el caso. Nombres importantes comenzaron a caer. Socios desaparecieron. Aliados negaron cualquier vínculo. El imperio millonario, construido sobre capas de influencia, empezó a quebrarse no por falta de dinero, sino por exceso de verdad. Y la verdad, cuando llega tarde, suele llevarse todo consigo. El niño dejó la mansión poco tiempo después. No salió rico. No salió curado. No salió con un final de cuento de hadas. Salió con algo más raro: identidad. Por primera vez, supo que no había nacido en la basura. Había sido arrojado a ella por las decisiones de adultos poderosos. Y eso lo cambia todo. Porque hay una diferencia brutal entre creer que no vales nada y descubrir que sobreviviste a lo que intentaron hacer con tu historia. El dolor no desaparece. La ausencia de su madre no desaparece. La infancia robada no regresa. Pero la vergüenza cambia de lugar. Sale de los hombros de la víctima y vuelve a quienes la crearon. Y el hombre se quedó solo con las ruinas de lo que durante años llamó éxito. Tal vez hizo lo único mínimamente correcto al final. Tal vez no. Lo que importa es que no logró impedir la verdad. Y eso basta para recordar algo que mucha gente olvida: el pasado puede ser silenciado por un tiempo, pero nunca acepta ser enterrado para siempre. Siempre regresa. A veces en un documento. A veces en una cicatriz. A veces en un anillo viejo en el dedo de un niño que todo el mundo decidió no ver. Esta no es solo una historia sobre un millonario, un anillo o un crimen antiguo. Es una historia sobre lo que sucede cuando la ambición de algunos roba la vida de quienes no tenían cómo defenderse. Es sobre abandono, culpa, mentira y justicia. Y, sobre todo, es sobre un niño que pasó años creyendo que no valía nada, hasta descubrir que llevaba consigo la prueba viva de una verdad que hombres poderosos harían cualquier cosa por ocultar. Mucha gente pasa toda su vida creyendo que fue olvidada porque no importaba. Pero el abandono no siempre nace de la falta de valor. A veces nace justamente de lo contrario. A veces, alguien intentó borrarte porque tu existencia era demasiado peligrosa para su mentira. Y entender eso cambia la forma en que una persona mira su propio dolor. No lo cura todo, pero devuelve dignidad. Al final, el niño no solo encontró la verdad sobre el crimen. Encontró la verdad sobre sí mismo. Y cuando eso ocurre, incluso alguien que creció entre la basura puede entender que nunca perteneció a ese lugar. Si esta historia te conmovió, si en algún momento sentiste el dolor de ese niño, la culpa de ese hombre o el peso de esta revelación, suscríbete ahora al canal. Porque aquí, cada historia deja una huella. Y muchas de ellas demuestran que la verdad siempre encuentra la manera de regresar. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque la siguiente historia te llevará aún más profundo a ese lado oscuro del alma humana, donde el amor, la culpa y la traición se confunden hasta el último segundo.